Buenos días, me toca presidir a mí la reunión de hoy. Bienvenidos a todos. Esta es una reunión. ¿Fue cruento? Sí, después de escuchar la miley dijimos hay que tomar armas. ¿Fue cruento? Vamos a saludar entonces, como es habitual, a las banderas. La bandera de la República Argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera de nuestro Rotary Club. Señores, buenos días. Señores invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión del miércoles 17 de enero el secretario honorario a cargo de la presidencia, nuestro amigo José Sciaba Zarrate. El orador de la fecha es nuestro consocio Jorge Kogan, quien disertará sobre poder, poder público y el público. Lo acompañamos en la mesa cabecera los socios María Teresa González Fernández, Augusto Darget, Juan Manuel Casas, Alfredo Campos y Eduardo Gallardo. Nos visita del Rotary Club de Itaquerá, San Pablo, Eduardo Moisés da Silva y Noemí Yamaguchi, del Rotary Club de Butantá, San Pablo. También nos acompaña Lucas García Cantó, del Rotary Club de Vicente López. Amigos, les recordamos que el próximo martes 23 de enero el Comité de Compañerismo realizará una cena informal a las 20:30 en un lugar a definir, cuyo tema es Bodegones de Buenos Aires. Los socios interesados en asistir deberán confirmar su participación con Carolina. El próximo 24 de enero ocupará la tribuna nuestro amigo José Sciaba Zarrate, quien disertará sobre los desafíos de la Argentina actual. Bueno, es un informe corto hoy, así que a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Voy a tener que interrumpir la charla por órdenes del presidente en ejercicio, que me ha dicho que va a querer ejercer el poder por el tiempo que le dure, de la forma más dura posible. Y yo me disculpo de interrumpir la conversación que si estuviera en alguna de esas mesas diría ahora tener que escuchar a este de nuevo, ¿no? Después de las presentaciones de nuestros consocios que me precedieron, el doctor Yermoli y el doctor Negri, yo no pretendería ni emularlos, ni se me ocurriría tratar de hacer ninguna explicación ni ningún discurso tan erudito y valioso como los que hicieron ambos. Así que mi propuesta es hablar sobre algunas de las cosas que estoy viviendo en mi actual función y ver si hacemos de este encuentro un espacio un poco más entretenido que tener que escuchar a un conferencista. Por de pronto, supongo que será motivado por la grabación, ese reflector, hace mucho que no estaba parado en este salón, en este lugar, pero ese reflector es bastante incómodo. Pero voy a tratar de explicarles por qué el título de la charla, que es poder, poder público y el público. Y en realidad lo que quería era transmitirle algunas reflexiones sobre el público. Todos tenemos una noción del poder. Sabemos lo que es el poder, etimológicamente, volviendo para atrás al latín, poder es sinónimo de amo. Así que eso es algo que todos, de alguna manera, en cualquier ámbito, apreciamos, ser amos de algo o de alguien. El poder público, y usando también el origen etimológico de público, es algo que se ve, que es notorio, que lo ve todo el mundo, y ahí ya no nos gusta tanto ser amos. O sea, queremos ser amos, pero que no se note tanto,
y así es más fácil. Y esto es lo que de alguna manera le pasa en general a los que aspiran, a lo mejor siguiendo un recorrido político, llegar al poder público, que en una noción más con los pies sobre la tierra es lo que uno naturalmente piensa que es el poder del Estado, el poder de la cosa pública. Así que no hay nada muy misterioso en la concepción de esta definición. Lo que es importante es que el poder público tiene una característica, que es que tiene el uso exclusivo de la fuerza. Como decía Weber, de la violencia justificada. Y esto de alguna manera es crucial para entender la conducta de los que ejercen el poder público. Porque no se trata solo de la violencia que pueda ejercer las Fuerzas Armadas o de seguridad, sino es de alguna manera el rol que tiene el Estado de hacer cumplir la ley de la manera que se pueda. Y de alguna manera, con la división de poderes, garantizarle a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos en sentido amplio. Ahora, ¿qué es el público? Si a ustedes le preguntan qué es el público es el que va a una función de teatro o va a la cancha. Es un grupo de ciudadanos que tienen una conducta pasiva y generalmente van a ver un espectáculo de distintas características. ¿Los ciudadanos son el público? No sé qué piensa cada uno de ustedes. Me parece que sí, porque cuando nos ponemos en el rol de ciudadanos y tenemos al poder público enfrente, es muy poco probable que podamos, salvo algunas excepciones, ejercer un rol diferente al de ser espectadores. No sé si alguno que está en la sala, y vamos a salir del formato de conferencia, alguno que está en la sala nunca tuvo una crítica respecto de los bienes y servicios que recibe del Estado. Si nunca hicieron alguna crítica de los bienes y servicios que les presta el Estado, les pido por favor que el que está en esa posición levante la mano. Segunda pregunta. ¿Puede alguno levantar la mano si alguna vez ejerció el proceso de queja o reclamo por esa crítica que pensaron o le transmitieron a los amigos, a la familia, a un funcionario amigo? ¿Alguna vez alguno hizo ejercicio de ese rol de ciudadano para manifestar esa crítica? 1, 2, 5, 10. Bueno, lo más probable es que hayan pensado, los que nunca lo hicieron, que era totalmente improductivo, que seguramente era muy complicado, que no sabrían cómo hacerlo, que si lo hicieran a lo mejor terminaban siendo perseguidos por la FIP o por algún otro organismo de represión que el gobierno que estuviera, no importa de cuándo ni quiénes, pudiera ejercer. ¿Alguno no sabe cuál es el nombre del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Si no saben, por favor levante la mano. Están exceptuados los extranjeros de levantar la mano. ¿Alguno sabe cuál es el nombre de la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires? El que lo sabe, por favor levante la mano. 1. En todo este salón hay una única persona que sabe el nombre de la defensora del pueblo. No necesariamente tienen que saber que existe la Defensoría del Pueblo, pero existe la Defensoría del Pueblo y hay una persona que fue elegida y tiene un mandato que es ocuparse, entre otras cosas, de parte de lo que comentaba hace un momento atrás, que es ser receptora y promotora de quejas o reclamos que los ciudadanos tengan. Sin embargo,
todos saben el nombre del que ejerce el poder, nadie sabe que existe con nombre y apellido una persona que debería actuar o interactuar en el circuito de los ciudadanos para que ese poder que existe y que se ejerce no atropelle derechos, no vaya en contra de los intereses de alguno de esos ciudadanos. Y rápidamente se acaban los mecanismos de participación que puedan tener los ciudadanos. Por eso somos el público espectador. Hay una palabra que es menos, de alguna manera, dura para referirse al público, que es la gente. Esto sí lo habrán escuchado de muchos políticos en campaña, por la gente, para la gente, cambiamos la vida de la gente, vamos a cambiar la vida de la gente, cambiamos todo por la gente. Yo no sé cuál es, si alguno lo sabe, tal vez no en este momento, pero cuando terminó la reunión, a lo mejor me pueden explicar quién hizo los deberes o hizo el recorrido para poder saber lo que quiere la gente. Descripta en estos términos genéricos que de alguna manera es una especie de sinónimo discursivo del público. Los artistas están en el teatro representando una obra o produciendo algún acto artístico. Generalmente el público no lo ven, con reflectores como los que están acá, mucho más intensos, y no saben si a la gente que está en la segunda fila, la cuarta o la quinta, le gustó o no le gustó la obra, pues escuchan los aplausos, y los aplausos son un eco que no representa la opinión individual de casi ninguno de los que estuvieron ahí y no se los podría identificar. Yo creo que para salir de este encierro en el que yo creo que está la Argentina y en muchos aspectos, y esto sí es ahora una invitación, aquí hay juristas y gente preparada que representa, como Rotary dice, son destacados en sus profesiones, son representativos de la sociedad de la que forman parte. Yo creo que nuestra obligación como ciudadanos es buscar y tratar de perfeccionar mecanismos para que de alguna manera la opinión del público se convierta en la opinión de los ciudadanos y se pueda de alguna manera mediar con las arbitrariedades que generalmente produce y ejerce el poder público. En nombre de la gente, pero sin que necesariamente esa sea la principal razón por la que se hace, porque todos, no hace falta que yo entre en detalles, saben cuántos intereses que no tienen mucho que ver con la gente están detrás de muchas de las decisiones que se toman desde el Estado, sea el Estado nacional, provincial o local, en sus distintas facetas. Hay un mecanismo para las cosas que más molestan, aumento de tarifa, obras en la ciudad que ustedes vivan, y en los 90 se desarrolló y se activó el mecanismo de las audiencias públicas, que todavía subsiste. La mayoría de ellas son un poco teatrales, volviendo al público, generalmente son no vinculantes, con lo cual el poder público cumple con la obligación que fija la ley, convoca a los ciudadanos, la gente en general no va, porque sabe que no tiene mucho sentido su participación, se escuchan las opiniones y se termina haciendo lo que el Estado decidió hacer antes de la audiencia pública, con muy pocas correcciones, casi ninguna, en ninguno de los casos en que estas audiencias públicas se llevaron a cabo. ¿Es un mecanismo idóneo? Seguramente para los que van y hablan sí, porque permite que aquellos que son un poco narcisistas o todavía creen en la voz, el grito, puedan ir a estos lugares y expresar su opinión y a lo mejor después algún medio de comunicación lo refleja, pero no termina pasando nada con estas expresiones. Y la principal razón por la que no pasa nada es que hay una enorme asimetría entre la información que tiene el poder público, el Estado, y la que tienen los ciudadanos que se van a quejar. El Estado tiene información que le permite que a cualquier queja le interponga un argumento y finalmente desarma al que se está quejando porque no tiene información. En los años 70, yo hice mi posgrado en Gran Bretaña, y había audiencias públicas. Estuve participando de algunas de ellas, pero en el presupuesto del Estado había fondos para las asociaciones de ciudadanos, de vecinos o defensores de los derechos de los vecinos.
establecido por el Estado. Cuando se iba a tomar una decisión importante, sea un aumento de tarifas o construir un puente, estas asociaciones, con los recursos que el Estado tenía designados, contrataba especialistas, abogados, ingenieros, firmas consultoras, para que estudiaran el proyecto y confrontaran con la opinión del Estado de igual a igual, con información simétrica que le permitiera a los ciudadanos que expresaban de alguna manera su opinión, de alguna manera refutar o cambiar parte de las decisiones que el poder público había tomado. Yo tuve la suerte de poder participar y ser testigo trabajando como parte de mi práctica profesional y realmente se veía al Estado teniendo que hacer el esfuerzo de ganar esa discusión, como en un juicio, el abogado defensor y el fiscal que tienen que lograr el objetivo para su causa. Y de muchas de esas audiencias ganaban los ciudadanos y no se hacía lo que el poder público, en nombre de la gente que quería algo, finalmente tenía que desistir porque la gente real se iba y se ponía y lograba que estas ideas o se ajustaran o se mejoraran o se postergaran para otro momento. Yo creo que esta pata del proceso democrático todavía está pendiente en la Argentina porque más allá de los que expresaron al principio cuando les preguntaba quién no había criticado alguna decisión del Estado y quién se había quejado, a la hora de ir a votar, seguramente ninguno se acordó ni de los servicios o bienes que recibió, ni de los enojos, ni de las críticas, ni todo esto, y finalmente el proceso mediante el cual se eligen a las autoridades que nos van a gobernar sigue otro carril. Por eso hay muchos políticos que piensan que mejor, entre comillas, no avivar a la gente. No le digas a la gente lo que está mal ni qué problemas tiene, porque si la gente sola no se da cuenta de los problemas que tiene, mejor que no se enteren a través de nosotros, porque esto de alguna manera nos hace llover de abajo para arriba. Entonces creo que si algo podemos hacer, tal vez no sea demasiado rotario, como misión o como tarea, es a lo mejor dedicarle unos minutos del tiempo y eventualmente en alguna próxima reunión en la mesa del club poder comentar sobre estos temas y pensar si aunque sea en forma parcial, hasta como un ejercicio exploratorio, se pueden pensar en algunos mecanismos por el cual la opinión, la crítica, y no tiene por qué ser destructiva, puede ser también constructiva, de la gente puede llegar a destino. En este lugar en el que estoy ahora, con el transporte y el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, tendrán claro que cada vez que me encuentro con alguien, no importa quién, el portero de mi casa, mis amigos, ustedes, todos me pasan una lista enorme de cosas que le pasan cuando van por Libertador en el contraflujo y tienen que doblar por la avenida Cáceres y la senda peatonal está cerca y el otro día casi mato a uno porque no lo vi, porque apareció de la nada un ciclista. Otros que trataron de renovar el registro no les dieron el cartoncito, el plástico, porque por la limitaciones de la importación no había plásticos, y tenía renovado el registro y le dijeron que no había plástico, pero no le dijeron dónde está su registro. Bueno, su registro está en Mi Argentina, y ahí uno lo podía mostrar, pero si uno soy de Uruguay, con Mi Argentina, en Uruguay te hacen la multa. No tenés el registro renovado, te hacen la multa. Yo tuve que renovar mi registro el 4 de diciembre. Me ofrecieron el cargo el 7 de diciembre. Entre el 4 de diciembre y el 7 de diciembre hice todo lo imposible para renovar mi registro y no lo logré. Aparecieron un montón de incongruencias que el día 6 de diciembre me llevaron a llamar al 147 y en lugar de pedir con las licencias o pedir con las infracciones, después les puedo contar, no quiero usar la tribuna para esta cosa doméstica, terminé en la extensión que dice ayuda a los adultos mayores. Me atendió una señorita y le dije, mi nombre es tal, tengo 77 años, no tengo ningún problema psicológico con el que ustedes me pueden ayudar, no tengo ningún problema de salud. Me estoy empezando a poner muy nervioso porque llevé 8 llamados, y esto es cierto, hice todo el circuito de información y me terminaron cortando en las últimas 48 horas. Quiero saber
de ustedes que atienden el servicio a los adultos mayores si hay un número donde me pueda quejar o pueda hacer algún tipo de reclamo. Dice, lamentablemente, señor, no hay donde ni un número de teléfono para quejarse. Entonces le digo, ¿qué hago? Me dice, mire, yo voy a llamar a licencias. No, me van a cortar. No, usted no se preocupe, yo voy a explicar su caso y van a atenderlo. Conecta con licencias, me pasa exactamente lo que me pasó en los otros previos 8 llamados, me tomaron todos los datos por 9ª vez en licencias, me pasaron infracciones por 9ª vez, me pidieron todos los datos y después se cortó la comunicación. Al día siguiente tuve la convocatoria para tener la conversación que me condujo a ser finalmente secretario de Transporte, con lo cual decidí no continuar con el trámite. Yo estaba en Montevideo y para resolverlo tenía que ir a la oficina de Regimiento Patricios, que está en Barracas, por lo cual me tenía que volver de Montevideo, pagar el pasaje, hacer todo ese trámite. No podía resolverlo de otra manera. Así que decidí resolverlo, no para resolver mi caso, sino para entender qué había pasado. Antes de ayer tuve la reunión con el director del área, que no depende de mí, y pude entender lo que había pasado. Tanto es así que él se sorprendió de lo que me había pasado. Aparecieron fallas en el sistema de computación que no estaban detectadas. Claro, no hay ningún ciudadano que tenga la capacidad, por la suerte de haber estado justo en ese momento, sido designado secretario de Transporte. Los demás tenían que ir a golpear la puerta y no sé si los hubieran atendido. Pero esto le está pasando a todo el mundo todo el tiempo y uno se olvida cuando recorre estos intentos de resolver sus problemas, que es lo que los gobernantes dicen, estamos aquí para solucionarle los problemas a la gente. Y después no anda el 147 u otros números donde uno llama para... Yo solo quería saber cómo hacía para seguir el trámite, no quería ninguna otra cosa. Entonces, cuando pasan estas cosas, posiblemente yo hubiera hecho lo que ustedes antes decían. No tengo solución, ¿a quién me voy a quejar? ¿Para qué me voy a quejar si no pasa nada, ¿no? Viendo esto del otro lado y habiendo escuchado en los últimos 30 días a decenas de amigos y conocidos y parientes, mis hijos, ¿cómo puede pasar esto? No se lo explican. Ahora me siento con la obligación no solo de resolverlo, que estoy intentando, sino de pensar en un mecanismo, no para que resuelva los problemas si sos funcionario del gobierno, sino para que puedas resolverlo aunque seas alguien que trabaja en la calle de lustrabotas. Así que creo que si logramos pensar, no sé si con destino de que se convierta en un mecanismo legalmente instalado, no sé si vamos a poder crear alguna institución, pero yo creo que es un tema que la sociedad debería empezar a debatir, porque eso no solo le va a hacer bien a la gente, sino que le va a hacer bien a la calidad del sistema político. Así que están invitados a empezar a pensar sobre este tema y yo me ofrezco a lo que sea para ayudarlos a que esto pueda avanzar en una dirección correcta. Gracias. Preguntas permitidas. Sí. Yo me fui a sentar para que ustedes puedan seguir charlando y no seguir con esta perorata. Así que, pero Teresa tenía el derecho de estar en la mesa principal, así que la dejé. Sí, Eduardo. Jorge, muy buena tu exposición. Una pregunta. Porque estaría en la palabra desinterés. Desinterés. Yo, usando tu mecanismo, ¿quién de nosotros acá nos ha quejado del sistema de salud? De la prepaga, de las coberturas y de todo eso. Sin embargo, no se trata por generar en las encuestas que le llegan a los candidatos o candidatos, salud está entre el lugar 15 y 20 de las prioridades de nuestra política. Entonces mi pregunta es, ¿qué protestar o el mecanismo, que como bien las ONG son un vehículo colectivo y todo ese tipo de cosas? Pero si la gente no está interesada, sí está interesada cuando se enferma alguien. Lo mismo será, está interesada cuando encuentra un bache. Pero si no, no está interesada. Eso lo pones en el contexto, no.
Sí. La anomia es la resultante de este circuito que yo describía y que funciona mal. Porque si supieras que tu acción produce una reacción, tal vez ese desinterés no sería tal. Después cuando vas a hacer una encuesta y te preguntan poner en orden de prioridad, que es primero la salud, la delincuencia, hablando con los encuestadores muchas veces depende del momento y las circunstancias en que las respuestas vienen. Así que es difícil valorar lo que la gente quiere respecto del Estado, del gobierno. Pero estas cosas que afectan la vida cotidiana, que no importa la macropolítica, sino la cosa más cotidiana. La experiencia esta, a las que tuve anteriormente trabajando en el Gobierno Nacional, es que de alguna manera con las políticas públicas del Gobierno Nacional están bastante lejos de las acciones concretas que ves en las personas concretas. Entonces tienen que bajar, hay una cosa muy abstracta de un poder extendido territorialmente que te pone casi en la condición del rey, que no sabe muy bien ni siquiera cuál es el territorio del que es propietario. En los gobiernos locales, la ciudad no es un buen ejemplo, porque es una ciudad gigante, que tiene 3,5 millones de habitantes y todos los días entran 3 o 4 millones de personas, o sea que hay muchos países que tienen muchísimo menos gente. Pero en general el gobierno local, entre la decisión política y las personas, los ciudadanos que reciben el efecto de esa decisión, el recorrido es mucho más corto. Y se ve mucho más claramente cómo la acción del Estado podría mejorarse, cambiarse, para que el producto de lo que se le entrega a los ciudadanos de bienes y servicios sea mucho mejor. Desde las políticas públicas nacionales a veces es muy difícil porque son los estados locales, las provincias o las ciudades las que tienen que implementar en la relación con los ciudadanos esas políticas. Pero en las ciudades se ve más. Y yo creo que si hubiera mecanismos por los que todos percibieran que hay respuesta y reacción, esa sensación, y yo coincido que en principio a la gente no le importa, recién vimos con las manos, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué vas a perder tiempo en reclamar por algo que tu cerebro te dice que va a ser una pérdida de tiempo, porque no vas a lograr nada? Entonces, gente inteligente decide no gastar el tiempo en algo que va a ser fatuo, ¿no? Bueno.